de la iglesia de Bautista Misionera, Jesús el Salvador de Pastores. Hoy día vamos a ver un tema que se llama ánimo en medio de la tormenta. Ánimo en medio de la tormenta. Y permítanme decirles conceptos generales. El miedo o temor a los problemas que nos enfrentamos nos puede llevar a la angustia, que a su vez puede ocasionar una mala respuesta ante un peligro real o imaginario que pensamos o que verdaderamente nos va a hacer daño. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, sí hace mucho tiempo, recuerdo una triste historia, una menor de edad que al salir mal en sus notas finales del colegio, por el temor de lo que iban a hacer sus padres, se suicidó. Terrible respuesta, ¿no? Por un momento de angustia. Claro, es un caso extremo, pero grafica claramente lo que afirmo. El miedo causa angustia, que mal controlada nos produce daño. Pero cuando aprendemos a confiar en la palabra del Señor, cuando aprendemos a guiarnos por los preceptos y modelos bíblicos, cualquier temporal que se acerque a nuestra vida, escúcheme, no podrá dominar nuestra mente. Ya que vamos a tratar una porción bíblica que habla de una tormenta y que a modo de analogía lo vamos a comparar con los problemas que ocurren en la vida de un creyente, es bueno que sepamos que los dioses antiguos siempre estuvieron relacionados con los elementos de la naturaleza. Bíblicamente hablando, eran y son potestades del aire. Por ejemplo, Baal-Hadad, el amo de la tormenta, era adorado por los semitas de la antigüedad. O sea, los semitas son todos los pueblos que Israel tuvo que exterminar y no los exterminó para poseer la tierra prometida. Son parte, estos demonios antiguos, estos dioses antiguos, son parte de una realidad espiritual que no vemos, pero sí existe. Lo que sí es posible que veamos y discernamos es su trabajo. Los demonios antiguos son los mismos que la actualidad, no cambian. Lo que cambia es el nombre que le da cada cultura. Pero todos guardan la misma característica. Usan su dominio, sus habilidades, su influencia para causar temor, superstición. ¿Cómo? ¿Para qué? O sea, ellos desean desgraciar a Dios, pero no pueden. Así que atacan a la creación de Dios, nosotros y todo lo que está en la naturaleza. Regresemos a hablar de los espíritus del mal. Influencian para esclavizarnos, neutralizarnos, para que todo lo bueno y agradable que pueda surgir por adorar al Dios verdadero no se manifieste en nosotros. En otras palabras, ellos cuidan sus intereses que son malévolos y está sobreentendido, vuelvo a repetir, nos atacan a nosotros. O sea, usted y mi persona estamos bajo ataque satánico. Ahora, no solamente estoy hablando de lo que ocurre en nuestra mente, se confabula las circunstancias para llevarnos a la desesperación. Y Dios pide que en medio de las tormentas aprendamos a ser valientes. Pero no es una valentía gratuita, porque Él nos inculca durante años y años y años que no estamos solos, que Él está adelante, en medio y detrás de la tormenta. ¿Esto qué implica? Por favor, escúcheme y no se me desilusione. Implica que hay cosas malignas que desata el demonio, pero ¿saben qué? Dios la permite, porque Él nunca perdió el control. ¿Se acuerdan de Job?
Así que nunca, hermanos míos, si usted comienza a asustarse y comienza a desfallecer, comprenda que Dios lo está permitiendo y escúcheme y grábeselo en la mente. Usted, como yo, si somos nacidos de nuevo, podemos aguantar esa terrible tormenta. Porque el Señor nos ofreció: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y una paz que ya Dios no puede depender de las circunstancias, sino depende del poder que Él ha depositado en nosotros, y que nosotros, como creyentes, repito, aceptemos los preceptos y los modelos bíblicos para que el cotidiano no termine reventándonos. Momentos emotivos, tristes, todos los tenemos. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Miserable de mí. ¿Cuándo se me quitará todo esto? Y eso será cuando el Señor nos lleve al Señor. Pero necesitamos en este mundo, hermanos. Vamos a sufrir tormentas y tormentas. En la versión bíblica que vamos a apreciar, vamos a ver 4 principios. El primero, que en nuestra vida siempre existirán momentos difíciles. Segundo, que luchar en los momentos difíciles es parte de la naturaleza humana. Somos difíciles de matar, ¿o no? Luchamos. Es el signo de nuestra raza. Tercero, que lo inmanejable, lo desconocido, nos puede conducir al pánico. Por ejemplo, se sale el frío de la leche. Y hay veces a los que nunca han visto esa salida les resulta nuevo y se sienten morir. Pero los que han sufrido otras tormentas así, saben que llegará a pasar, saldrá el sol y la vida regresará a lo normal. Pero cuando uno recién lo sufre, se asusta mucho. Y es así. Lo desconocido nos puede conducir al pánico. Por eso es que los más antiguos, los que ya tienen experiencia, aunque ya tenemos menos fuerza que los jóvenes, tenemos que darle fuerza a ellos. Tranquilo, haz lo que tengas que hacer, tranquilo, va a pasar, porque sabemos que va a pasar. Y cuarto, que existen solo 2 caminos para enfrentar nuestras luchas y miedos. Una es luchar con nuestras habilidades, como suelen hacer los jóvenes. Y otra es luchar con las armas que Dios nos da, con lo que suelen hacer los maduros en la fe de una congregación de Cristo. Y justamente este mensaje para que recordamos nuestra raíz, para que comprendemos que tormentas, maremotos, cualquier tipo de desgracia, problemas en la casa, gente que nos roba, gente siempre va a existir. Pero tenemos que comprender que es parte de la vida. Y Dios nos muestra formas para que la paz no nos sea robada. Ahora sí, hecha esta introducción, vayamos a Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21. El Evangelio de nuestro hermano Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21. ¿Lo tenemos? Sentadito nomás ya. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando había remado como 25 y 30 estadios. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Palabra de Dios. Permítame orar.
Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor Padre Todopoderoso, por su misericordia. Permítanme, Dios, que el mensaje que yo he preparado en usted pueda ser escuchado por los que están en este auditorio, Señor, y aquellos que escucharán el mensaje por las redes sociales. Hable, Señor Yahvé, para que comprendamos que en medio de las tormentas usted está dispuesto a ayudar. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a recordar un poquito este pasaje bíblico. Ya había ocurrido que en Tiberias había levantado el Señor Jesús a 5,000 personas. Antes de ir a Capernaum, se retira a orar. Y en esas circunstancias, sus discípulos embarcan en el mar de Galilea, que sí es un lago. Y en esta travesía ocurre la enseñanza. Versículos 16 y 17, dice así. Al anochecer descendieron sus discípulos y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a él. Escúchenme, por favor, ya lo vean, escuchen. Está establecido que los discípulos se encontraban sin la presencia física de Jesús. Eran hombres fornidos, jóvenes, muchos de ellos pescadores, y como tal, con amplia experiencia en el mar Bravo. Y de hecho, muy seguros de sus capacidades como marinos, como lo es usted, si es carpintero, si es agricultor, si es cocinera, ¿no? Si es conductor, si es ingeniero, muy seguro de lo que sabe. Era ya de noche, el lago estaba en calma, y supongo que en su mente nada les indicaba que vendrían los problemas. Pregunto, antes que se haya bebido la leche, usted estaba viviendo su vida normal, porque nada avisa, y así viene la tormenta, y así viene la desgracia. Podemos pasar de la risa, del jolgorio al llanto, a la posible angustia, porque así es la vida, hermano. Leamos el versículo 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Como le digo, fin de la calma. Empiezan los problemas. Recordemos, hermanos míos, que la vida cotidiana así es. De repente viene, ¡pum!, los problemas. Yo conozco un testimonio que no es creyente, sino se sacó en un noticiero, que dos jóvenes se estaban casando en Israel, se casan y van a la fiesta que generalmente se hace después de una nupcia, ¿no? Y bailando en el local se hundió y murieron ellos y un montón de los participantes. ¿Qué va a pensar? Que el día de su boda iba a ser el día de su muerte. Así son los problemas. Claro, hay problemas que son así terribles y hay problemas que no dejan de ser menos terribles, pero las consecuencias no son tan fatales. Pero en síntesis, así es la vida. Los que estaban en la embarcación eran discípulos de Jesús. De hecho, lo que aprenderemos está a disposición de cualquier persona, pero la verdad indica que los únicos que tienen la fuerza moral y la educación a su disposición para hacerlo son los creyentes, los discípulos de Cristo, los nacidos de nuevo. Pero los nacidos de nuevo tienen que comprender que tienen que dejarse educar, porque todo pasa por la educación. Una de las preguntas que podemos formular es: ¿por qué Dios se tomó la molestia de inspirar estos testimonios bíblicos? Y permítanme darle una respuesta. Dios sabe del inmenso poder del mal. Dios sabe todas esas cosas y Él ha creado una estrategia educativa para ayudarnos a crecer en la fe. ¿Y cuál es el método educativo? Escúchenme. Así que
durante la tormenta, después de la tormenta. Tenemos que dejarnos educar por la palabra del Señor, que es lo único que aumenta la fe. La vida es difícil. Nuestro diácono mayor lo sabe, es mayor que todos nosotros. Y esta señorita que empieza a vivir también ya lo comienza a descubrir. Ya no es una niña que jugaba en forma despreocupada, ya comienza a enfrentarse a los problemas de la vida, los jovencitos y nosotros los ancianos. La vida es difícil y la Biblia dice lo siguiente: porque todos los días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche el corazón no reposa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ay, está durmiendo y a veces vienen sueños que nos molestan, preocupaciones, y vemos cuenta que ni dormidos nuestra mente reposa. Aunque de hecho que sueños hechos para reposar, pero lo que dice la Biblia es la verdad. Y esto habla de la condición del ser humano. Escúcheme, por favor. No importa lo que hagamos, no importa lo que nos dediquemos, es imposible que todo nos salga bien. Y eso tiene una carga de dolores. Pero si confiamos en Dios, podemos aliviar esos dolores. Proverbios, capítulo 3, versículo 23. Pero no pierdas Juan. Proverbios, capítulo 3. Versículo 23. Dice la palabra del Señor: entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. O sea, escúcheme, no está diciendo que no va a haber problema ya. Lo que está diciendo el versículo es lo siguiente: que aquellos que aprendan a hacer bien las cosas van a tener menos problemas que los demás. Y si de hecho un creyente está haciendo bien las cosas, es porque está confiando en Dios. Y Dios nunca abandona a sus hijos que son obedientes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo no sé cuál será el problema que a usted le afecta más. No sé qué dolor tiene en su alma. Yo sé los dolores que tengo, sé mis problemas, pero no sé exactamente lo que pasa por ustedes. Pero escúchenme, porque es muy importante. Es imposible que todo le salga bien. Y esa carga trae dolores. Al apóstol Pablo, al apóstol Juan, al pastor más pío que pueda haber, al creyente más pío que pueda haber, al joven, al adulto, al que esté empezando un negocio, a todos, sin excepción, a todos. Y permita, hermano mío, que la verdad de la Biblia lo consuele. Proverbios capítulo 3, versículos del 24 al 26. Dice: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Cuando te acuestes, 25, no tendrás temor del favor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. O sea, el contexto está hablando de un caso en particular que le está ocurriendo al proverbista. Pero aplicando a nuestra realidad, eso ocurre con un creyente que aplica su experiencia de vida a lo que dice Dios en su palabra. Por eso es que la Biblia dice que los jóvenes se bloquean y los ancianos aprenden a descansar en el Señor. Y lo que uno procura cuando pastorea una iglesia o cuando se dirige el maestro de una congregación es que los jóvenes que tengan 17 años,
Los hermanos que tengan 50 años, los hermanos que tengan 90 años, todos maduren de tal forma que sean la fuerza emotiva y moral que necesita el mundo. Y no vamos a poder madurar y mejorar si no creemos en Dios. Si nuestra creencia de Dios está relacionada con la bendita palabra del Señor que se nos predica o la que leemos con humildad. Con humildad. Recordemos, todos los días tenemos problemas, dilemas grandes o pequeños, tormentas, por así decirlo, de diferentes tamaños, problemas comunes a toda la humanidad, problemas de nuestro carácter, nuestra propia duda, temores a fallar a los demás, otros temores cotidianos, cositas que nos causan dolor. Pondré unos ejemplos. Por ejemplo, ver la reacción incorrecta de nuestros hijos, o ver la reacción incorrecta de nuestros padres, dolor a ver el sufrimiento de nuestros seres queridos, y el más, impotencia ante quien nos roba, ante quien nos estafa, impotencia ante los que se burlan de nosotros y tienen más fuerza y más poder, impotencia cuando las autoridades que hemos elegido como que nos abandonan, ¿no? Y al parecer estamos impotentes ante todo esto. Miedo a perder el trabajo, miedo a no estudiar, miedo a tener miedo, males de amores, miedo ante la pérdida de la salud o por la noticia de una enfermedad que parece incurable o por la falta de medios económicos para afrontar los gastos familiares. Desazón al descubrir que ese jovencito que parecía el príncipe azul o esa señorita que parecía una bella durmiente tiene defectos y debilidades que le están causando daño. Miedo al sentir en carne propia una adicción. Miedo a parecer que no se puede salir de ella. Y qué sé yo. Cada uno tiene sus propios miedos, sus propios temores, su propia circunstancia. Pero lo que a todos nosotros nos iguala es el poder de Dios que es el mismo. Es el Espíritu Santo que es el mismo. Es la enseñanza del Señor que es el mismo. Es que tenemos que aprender y asimilar que obedeciendo nos volvemos más fuertes y esos dolores de alma no nos podrán vencer. Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Miren lo que dice. ¿Puedo leer, hermano? Amén. Dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. O sea, Él está antes, Él está en medio y Él está al final de la tormenta. No hay problema que Él no nos pueda ayudar para ser fuertes, para dar un buen testimonio. Esos dolores y dilemas que tenemos también lo saben los representantes del mal, porque nos observan cuidadosamente. ¿Y saben por qué nos observan? Recuerden lo que decían nuestros antiguos: arriba revuelto, ganancia de pescadores. Y ellos están esperando que nosotros reaccionemos mal para hacer el mal que ellos acostumbran a hacer. ¿Y saben cuándo les molesta? Cuando reaccionamos bien. Cuando, por ejemplo, como yo no ojalá que a ninguno les haya ocurrido, pero usted se imagina que en esta comunidad hay
que sale el niño de la leche y se lleva a toda su casa, y que después se entera que han comenzado a saquear y han matado a todos sus hijos, y que se entera que su mujer se va porque dice que uno es un inútil. Pregunto, ¿sería usted capaz de decir, Dios, tú me diste y tú me quitaste? Es difícil, hermano, pero eso es lo que se busca, que crezcamos en la palabra de Dios para que nuestras reacciones no ofendan la fe que tenemos. Hermano mío, todo lo que a usted le ocurre, todo lo que a mí me ocurre, es en la mano. Él puede desatar al enemigo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Directamente por el demonio, no. Porque corazones que no conocen a Cristo, desde que inició Íñimo, la construyeron en un sitio que no debía ser construido. ¿No? O sea, el orgullo del ser humano. Y dentro de él estaban las quebradas, no debieron estar ahí. Pero pasa el tiempo y la tecnología avanza. Y ahora incluso eso se puede solucionar. Pero no lo solucionan corazones que no conocen a Cristo. Y nosotros estamos al final de la cadena. Y tenemos que aprender a reaccionar. Porque si nos damos cuenta, todo es producto de los corazones engañados que no conocen a Dios. Y nosotros estamos al final de la cadena. A ver cómo reaccionamos. Dándole la gloria a Dios o vituperando contra Dios. Y usted dirá, ¿y cuándo vituperamos contra Dios? Cuando no damos un buen testimonio. Ahí ya estamos cayéndonos de lo que Dios pide, que digamos, Señor, tú me diste, Señor, tú me quitaste, que la gloria sea para ti. Y eso hace cumplir el primer principio. Siempre existirán momentos difíciles, causándonos desazón, temor, daño. Con respecto del bloque titular que estamos leyendo, regresemos por favor. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 19 en su primera parte. Dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, escúchenme por favor, ya no le escuchen. Esos hombres, como todo ser humano, ya se presentó la tormenta, ahí está el problema. Y ellos responden con el instinto del ser humano. ¿Cuál es el instinto del ser humano? Supervivencia. Y comienzan a remar con dirección a la orilla para escapar de la tormenta. Y al igual que ellos, la mayoría de nosotros luchamos con toda nuestra fuerza contra lo que nos afecta. El evangelista Marcos pormenoriza más el hecho y habla que estaban fatigados, que esta lucha se prolongó hasta la cuarta vigilia de la noche. O sea, imagínense, horas de horas remando y remando y remando. Estaban luchando contra las olas, contra el viento, desde el principio de la noche hasta aproximadamente las 3 de la madrugada. ¿Se imagina? No estamos sacando agüita con un baño, ¿no? Estamos en medio de la mar remando y teniendo la posibilidad de que todo se revuelque y la fuerza sigue. El evangelista Juan habla de que estaban remando aproximadamente de 25 a 30 estadios. Ahora usted se preguntará, ¿cuál es la distancia? Un estadio equivale a 180 metros, o sea, estuvieron remando, ¿saben cuánto? 5.000 metros. 5.000 metros y no se daban por vencidos. No sé si usted se da cuenta del trabajo titánico y agotador. Pero más o menos le voy a hacer una comparación. Hay un deporte olímpico que se llama de canotaje.
las mejores, los aerodinámicos, la balsita, los remos, jóvenes súper entrenados. ¿Y saben para qué se entrenan? La competencia es 1000 metros en agua calmada y terminan agotados. Difícil que una persona que sea cualquier tipo de atleta entre y no termine con calambre. 1000 metros en agua calmada. Estos estaban 5000 metros en una mar loca con artefactos marinos de Ganguera, de la época en que recién empezaba todo. ¿Se imaginan cómo habrán estado? Y acá se cumple el segundo principio. Luchar en momentos difíciles es parte de la naturaleza humana. Y al igual que ellos, no importa el tipo ni la intensidad de temporal que vendrá en nuestra vida, lucharemos, porque es la naturaleza del ser humano. Pero llega un momento en que podemos dejar de luchar. Verso 19 dice: cuando habían remado por 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ahora bien, escúchenlo, que es muy interesante, ¿no? Miren, son discípulos del Señor Jesús, ¿ah? O sea, se supone que cuando ellos lo ven, deberían dejar de tener miedo, ¿no es cierto? Pero ocurre todo lo contrario. ¿Y saben por qué dejaron de luchar y por qué tuvieron miedo? Porque ellos todavía estaban, escúchenme, porque esto es muy importante. Por eso es que es importante la sana doctrina. Escuchen. ¿Saben por qué tenían miedo ellos? Porque había una idea disparatada que corría en aquel entonces que creían en los fantasmas. Y cuando ellos ven a Jesús acercarse sobre el mar, piensan que es un fantasma. Y se paralizan. Y tuvieron miedo. Hermanos míos, la ignorancia que ocurre a muchos creyentes hace que tengan miedo porque no comprenden exactamente que Dios está antes, en medio y detrás de la tormenta. Porque no comprenden aún que no interesa lo que me pase, me voy a ir con mi Padre Celestial. Que lo que tengo que comprender es que yo tengo una victoria segura y todo lo demás es ganancia. Porque, hermanos míos, y es algo ya que está escrito en los anales de la historia, muchos de nosotros han ido al sacrificio cantando salmos. ¿Saben por qué? No porque no tenían miedo, sino sabían que habían personas que los estaban mirando y querían que vean la fuerza que Cristo le da al ser humano. Porque nosotros estamos en este mundo para dar un mensaje de salvación, de esperanza, de fe, de que Dios está antes, en medio y detrás de nuestra tormenta y que nunca nos va a soltar de su mano. Pero cuando hay ignorancia, cuando estamos pensando en lo que dice Chino en la esquina, estamos pensando en las tradiciones antiguas que van en contra de la palabra del Señor, el miedo nos hace paralizar. Por eso es importante, hermano mío, crecer en la palabra de Dios. Y aquí se cumple el tercer principio: lo inmanejable y lo desconocido nos llena de miedo que nos puede llevar al pánico. ¿Y qué es lo que nos debe salvar? Regresemos a la lectura. Cuando él vio que tuviera miedo, mira lo que dice Dios, Jesús. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Por favor, escuchen. ¿Sabe cuál es la diferencia de ellos con nosotros? Que Jesús ya no va a venir físicamente a hablarnos, que no vamos a escuchar una voz portentosa, pero que el método educativo que Dios ha designado es que la palabra del Señor, los modelos del Señor, los testimonios de los
que iba a dejar al Espíritu Santo que nos iba a hacer recordar todas las cosas que él había hablado. Amén, gloria a Dios. Pues justamente de eso se requiere, que crezcamos en la palabra del Señor. No vamos a escuchar su voz, no vamos a ver su imagen, pero la promesa está en que podemos escuchar en nuestro corazón la palabra del Espíritu que mora en nosotros, que nos va a hacer recordar todo aquello que hemos almacenado en nuestra mente. Y hay un versículo que, por favor, a mí me gustaría que usted lo tenga como cabecera en su alma cuando esté el problema. Y está en Salmos, capítulo 70, versículo 5. Salmos, capítulo 70, versículo 5. Miren lo que decía el salmista. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Es la súplica de un hombre que cree en Dios. No es un hombre que duda, sino es un hombre que le está entregando sus cosas a Dios. Y eso debe ser nuestra realidad. Así como Job, tú me diste, tú me quitaste, que la gloria sea para ti. Job sabía en algo de su interior que Dios no lo iba a dejar así y no lo dejó. Jeremías, cuando predicaba y predicaba y hasta su familia le daba la espalda, él sabía que Dios no lo iba a dejar así y Jeremías estaba en su gloria. Dice que Jeremías nunca vio a alguien del pueblo arrepentido, pero él confiaba en la promesa del Señor. Los antiguos hombres de Dios, dice la Biblia, que unos fueron aserrados, fueron crucificados, fueron abofeteados, pero ellos seguían pensando en la promesa de Dios. Yo estoy con ustedes en su tormenta, estoy antes y después. No fue esa la promesa, en otras palabras, cuando Él se va, vayan y conquisten el mundo, que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Hermano mío, el mundo nos trae aflicción, pero tenemos que comprender que puede ser por disciplina, que puede ser por prueba, y a veces ni siquiera somos culpables nosotros. Pues la ley de herencia, el viernes predicamos la ley de herencia, ¿no? de la positiva y la negativa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la ley de herencia que tiene Illinois y casi todo el norte peruano? Que los fundadores y los anteriores a nosotros hicieron las cosas mal y nosotros estamos trayendo esa herencia. ¿Somos culpables de eso? No, pero tenemos las consecuencias, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Descansar en él. Porque si nos vamos a pelear con el gobierno, estamos mal. Porque si comenzamos a quitarle lo que le están trayendo al vecino, estamos mal. Porque si comenzamos a envidiar lo que a otros le dan, estamos mal. Porque tenemos que confiar en el Señor. Porque el Señor a cada hijo suyo le va a entregar lo que Él crea conveniente con los mecanismos que Él crea. Y el primer regalo que Dios me da es la salvación. Y el primer trabajo, el producto de mi trabajo que Él me da es paz. ¿Y por qué digo producto de un trabajo? Porque la paz viene a aquellos que aprenden a confiar en Dios. La tormenta puede ser terrible. Se puede desatar la naturaleza contra nosotros. Nuestros hijos nos pueden voltear la cara. Nuestros padres nos pueden abandonar. Pero nunca nos va a abandonar Dios. Hermano, la vida es difícil. Yo recuerdo cuántas veces he llorado por los problemas que he tenido. Yo lo recuerdo. Yo recuerdo cuántas veces me he
ante enfermedades, ante dolores en el alma que me daban otros, incluso hermanos en Cristo. Y me parecía que tan impotente. Pero el secreto está en no igualar. El secreto está en no perder la fe. Porque Dios nos tiene un inmenso refrigerio. Amén. Pero todo empieza en aquilatando la palabra de Dios, que es lo que nos puede dar paz en el corazón. Hermanos, la tormenta está desatada. Pero recuerden lo que le dijo Jesús: no teman, yo soy. Y dice la palabra del Señor que la tormenta se agitó. ¿Y saben por qué? Porque no hay mal que dure 100 años. Y Dios, como nos ha hecho, sabe que no hay cuerpo que lo resista. Así que después de la tormenta viene la calma. Pero lo que Dios quiere de usted y mi persona, que antes de la tormenta estemos con intimidad con Dios. En medio de la tormenta, que mantengamos nuestra intimidad con Dios. Y después de la tormenta también. Conversaba con mi hermano, que no voy a decir su nombre porque puede ser que alguien me escuche. Y él me contaba que en su comunidad el río de la leche ha traído problemas increíbles. Y que él conversaba con otro creyente y le decía: mira cómo están, pero espera que todo pase y van a regresar otra vez a su vida antigua, a tomar, a hacerse daño, porque ellos no comprenden lo que hoy día se ha predicado. Porque ellos solamente buscan a Dios en medio de su tormenta. Ya, por ese momento las bicicletas se llenan, se voltean el pecho, sálvanos, sálvanos. Pero antes de la tormenta, y después de la tormenta no, pero nosotros no. Usted y el que está predicando somos los embajadores de Cristo, que debemos llevar a este mundo paz, esperanza y la palabra de Dios. Incline su rostro, vamos ahora. Bendito Padre Celestial, su palabra ha sido predicada. Bendito Señor, somos seres frágiles, que no nos diferenciamos en nada de lo demás de nuestra raza. Pero tenemos ese plus, Señor, que usted ha inundado nuestro corazón con su amor y nos ha puesto las virtudes de Cristo. Ayúdenos, papito lindo, para reaccionar correctamente en la tormenta de la vida, para que podamos, Señor, ser testimonio de su amor, de su poder, de su educación, en medio de una generación que se pierde. Ayude, Señor, a esta magnífica iglesia, Señor, que son sus hijos, Señor. Ayúdenos a ser testimonio íntimo, donde vayan y hasta el fin del mundo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.